Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una edición más de nuestro programa Central Electoral del Instituto Nacional Electoral. En esta ocasión hablaremos de las ventajas y las desventajas de este modelo mixto que tenemos en México, en donde el INE y los organismos públicos locales trabajan conjuntamente en la organización de las elecciones. En esta ocasión tenemos a dos invitados grandes, expertos, investigadores los dos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos van a acompañar ambos como expertos en la materia electoral. Presento primero a María Marván. Ella es exconsejera del entonces Instituto Federal Electoral, María Marván, y a Hugo Concha, quien, además de ser investigador de Jurídicas de la UNAM, ha sido también funcionario del Instituto Federal Electoral, además en momentos muy álgidos, muy críticos. Vamos a hablar esta vez, si les parece a nuestros dos invitados, de un tema que está y que seguirá estando en las próximas semanas y meses en boca de muchos, en los medios de comunicación, en actores políticos fundamentales, que tiene que ver con la coexistencia, digamos, de un modelo que proviene de las elecciones, perdón, de la reforma electoral del 2014, en donde se crea el Instituto Nacional Electoral y aparentemente, o ya me dirán ustedes si no fue aparentemente, sino a propósito, se queda el formato, digamos, de los organismos públicos locales, que pasan a ser organismos públicos locales, porque antes solamente eran institutos estatales de cada entidad. Entonces se mantiene un modelo mixto de organización de las elecciones, en donde el Instituto Nacional Electoral tiene algunas funciones importantes en el desarrollo de las elecciones locales, pero los institutos locales o los organismos públicos locales se mantienen, digamos, con otras funciones también muy relevantes para la organización de las elecciones a nivel local. Esto ha sido criticado a lo largo de los últimos años. Y hay muchas personas, gente, clase política, actores políticos que dicen que esto tiene que cambiar. O se le da por completo al Instituto Nacional Electoral la rectoría absoluta de las elecciones locales y federales en todo el país, y por lo tanto desaparecen los organismos públicos, o se le quita otra vez al instituto su carácter nacional para volverlo federal, que hay quien lo propone, y dejar a los institutos, digamos, locales a que organicen sus elecciones. Tuvimos una elección muy recientemente, el 5 de junio pasado. ¿Cómo operó este sistema, María, mixto, en donde el INE y los organismos públicos organizaron también las elecciones en estos 6 estados? A ver, yo creo que operó muy bien, porque además, en realidad tuvimos 6 elecciones, no una, y todas locales. Entonces, de alguna manera, la coordinación es muy sencilla. El INE tiene ciertas responsabilidades, como por ejemplo el conteo rápido, es el que organizó los 6 conteos rápidos. Salieron en realidad, pues como siempre, porque además ya nos deberíamos de acostumbrar a que normalmente salen muy bien, con una precisión matemática que no es casual, es porque hay un muy buen diseño. Y cada instituto local fue en su propio estado haciendo lo que tenía que hacer conforme a sus propias leyes. Tendemos a no darnos cuenta de todas las diferencias que hay entre las leyes locales. Yo he de confesar, a mí nunca me gustó el sistema de haber pasado al Instituto Nacional Electoral. Reconozco que ha tenido sus ventajas, ha metido muchos estándares que son buenos en todas las entidades. Me parece verdaderamente imposible que pasemos a un sistema nacional. Uno, porque creo que atenta contra el federalismo. O sea, en donde desaparecieran los soples. En donde uno nacional en donde desaparecieran los soples de plano. Por 3 razones. Me parece que atenta al federalismo y es importante. Me parece que hay grandes diferencias entre las leyes electorales. Una de ellas, o donde más se nota, por ejemplo, son en las fórmulas de representación proporcional, y habría que estudiarlo. Regreso a la primera, no me gustaría que se obligara a que todas
las legislaciones electorales fueran idénticas, y la otra porque es falso que eso nos generaría grandes ahorros. Pongo simplemente un ejemplo. Es que todo lo podría hacer el INE. Pues sí, pero para poderlo hacer necesitaría mucha más gente. Si en las elecciones federales, que se juntan con muchísimas entidades, hay que en una semana registrar candidatos federales, estatales y municipales, pues la gente que está hoy en el INE registrará a los federales, y la gente que hoy está en los institutos locales, pues a lo mejor su cheque va a decir INE, pero se va a necesitar esa gente para hacer el trabajo que se necesita hacer para organizar de manera simultánea las elecciones federales con las elecciones locales, que hemos juntado un gran número de elecciones. Hugo, a ver, corrígeme. En el 2014, cuando la reforma que da lugar al Instituto Nacional Electoral, sí se quedó trunca esta posibilidad de que solo, digamos, existiera el Instituto Nacional y desaparecieran los órganos públicos locales. ¿Y qué pasó? Sí, de hecho, Rubén, y muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Ojalá las preguntas hubieran sido al revés, porque María esa historia se la sabe muy bien. Bueno, ahorita volvemos con María, no te preocupes. Y yo quiero dar opinión de lo que le preguntaste a ella, pero te voy a contar rápidamente. Sí, la idea de nacionalizar las elecciones, de que solo hubiera una autoridad electoral, es una idea que tiene mucho más historia de cuando se materializó en el 2014. Incluso por algún tiempo hasta fue idea de la izquierda misma, el PRD la trajo, y luego finalmente fue el PAN el que dio lucha por ella, porque se alegaba en ese entonces que los gobernadores o algunos gobernadores, pues sí, como suele ocurrir en la realidad política de muchas de nuestras entidades federativas, acababan metiendo mano, presionando y hasta manipulando a los institutos electorales. Y hubo episodios muy claros en que llegaba un nuevo gobernador y al poco tiempo barría con la integración del Instituto Estatal Electoral. Me acuerdo que sucedió en el Estado de México, en fin, y ponían un nuevo instituto y nuevos integrantes. O sea que había un condicionamiento, una subordinación de muchos de los institutos electorales locales al poder político estatal. Es decir, los gobernadores... Que los gobernadores básicamente controlaban o intervenían para tener cierta dirección en las elecciones locales, ¿no? Digamos mangancha. Mangancha. Entonces, bajo ese argumento llega el Pacto por México, llega la negociación entre los partidos políticos, y el PAN, en ese entonces de Pablo Emilio Madero, es el que se pone muy fuerte solicitando como una de las reformas que quería el partido en ese momento, justamente la nacionalización de la autoridad electoral. Avanzó la propuesta, pero hubo entonces una reacción muy fuerte de todo el país y de distintas fuerzas políticas, de acuerdo obviamente a su presencia y gobiernos que tenían en las entidades federativas. Entonces acabó siendo una reforma híbrida, como tú muy bien lo dijiste, un sistema mixto. Esto ya suena como más moderado. Acabó siendo híbrido porque lo que se quería hacer, que era desaparecer a las autoridades electorales locales, no se logró. Pero a ver, fue una negociación, María, en ese momento no fue llevada a buen puerto. Es decir, ubiquemos el momento, es la mitad del gobierno, casi la mitad del gobierno, no, arrancando prácticamente el gobierno de Peña Nieto, cuando se hace esta reforma, gran reforma, y entiendo yo, como ha ocurrido con las reformas electorales en la historia contemporánea de México, atendiendo demandas de la oposición, ¿no? Es decir, las reformas electorales o político-electorales fundamentalmente se han hecho en este país atendiendo las peticiones de la oposición. Y en el 14, mundo entero. Bueno, en el mundo, vamos a decirlo, excepto esta que está en puerta. Pero es cierto esto, ¿cómo ocurre esa negociación? ¿Cuál es el intríngulis ahí? A ver, la negociación es muy clara. Hay una gran resistencia, fundamentalmente de los propios gobernadores, para soltar absolutamente. Y de hecho hay que reconocer que se está ejerciendo un mecanismo de control sobre los institutos locales y el Instituto Nacional vía presupuesto. Exacto, la precarización de los La precarización y, déjenme decirlo así, un poquito casi el chantaje de si te portas mal, te doy menos presupuesto. Ahora,
Yo creo que ahí hay una conducta, además de mezquina, muy equivocada de los gobernadores, porque lo que hacen los institutos locales y lo que hace el Instituto Nacional es organizar que se cuenten los votos. Entonces, cuando pierde el partido en el gobierno, no es culpa del árbitro, es culpa de que los ciudadanos decidieron votar como quisieron votar. No debería de haber razón para castigar al árbitro cuando hace malas cosas. Creo que habiendo logrado un sistema mixto o híbrido, hemos logrado en el país buenas reglas de convivencia, han salido bien las elecciones y en ese sentido creo que no hay una necesidad de volver a cambiar las reglas porque está funcionando. Y sí creo que la intervención, digamos, las facultades que tiene el INE, le ha metido ciertos estándares de calidad mínimo a las elecciones locales para que funcionen. La verdad, veo muy difícil, y menos en este momento del sexenio, regresar digamos, a la situación anterior a 2014. O sea, regresar al IFE, digamos. Regresar al IFE. Al modelo federal. Al modelo federal y federalista. Y también veo muy complicado irnos hacia un solo modelo nacional, eliminando las autoridades locales. Vamos a hacer, si les parece a los dos, María, Hugo, un corte muy rápido. Y al regresar, me gustaría que hacia adelante pudieran ustedes ayudarnos a entender qué sí podría cambiar de la actual condición híbrida o mixta de la organización de las elecciones, qué tendría que mantenerse y en todo caso, cuál es la viabilidad, como dices tú, María, en este tramo del sexenio que estamos viviendo, hacer una reforma de ese calado. Regresamos en un momento. La libertad es un privilegio, por supuesto, pero también es una gran responsabilidad porque asumes las consecuencias de lo que vas eligiendo. Yo soy Laura Iraíz Gil Padilla, tengo 41 años, soy periodista. Actualmente trabajo en un programa de radio y también trabajo proyectos para prevención de violencia contra niñas y mujeres. Creo que el hecho de poder construir la realidad que tú quieres, el hecho de soñar y dar pasos decididos hacia dónde vas, para mí eso es la libertad. La democracia es el gobierno de todas y de todos, es donde deben estar representadas todas las voces, es donde cada ciudadana y ciudadana tuvieran la posibilidad de elegir en las mismas circunstancias a quienes son sus autoridades. Creo que también es una gran responsabilidad el hecho de emitir tu voto, tiene que ver con toda una historia detrás, con conocer quiénes son las candidatas, los candidatos, con conocer sus propuestas de trabajo, conocer sus trayectorias. El acto de votar, el hecho de emitir un voto, de ir a la casilla, de levantarte, de tener tu credencial, es un derecho, pero también es una responsabilidad. Te compete como ciudadana y ciudadano de este país. No solo creo que es importante, creo que no puede ser de otra manera. El INE tiene que ser un árbitro en la contienda, tiene que ser imparcial, tiene que estar desligado de cualquier partido u organización política. Realmente no concibo la vida democrática sin un organismo autónomo, como en este caso el INE, de cualquier país. Creo que serían etapas muy convulsas, muy violentas, en donde sería muy complicado ponernos de acuerdo. Para mí la libertad es la capacidad de elección. Lo vivo todos los días. De Bestemar, la vivo todos los días. Uno elige a qué hora te despiertas, hacia dónde vas, qué es lo que comes. Eliges siempre.
En todo momento tenemos la capacidad de elegir. Me llamo Mariana Claverán, tengo 41 años y me dedico a la gestión social. Hago trabajo para las empresas en el área de responsabilidad social empresarial. Lo que yo más disfruto hacer es servir a mi comunidad, hacer tejido social. Es un ejercicio que hago todos los días, a todo momento, desde hacer vinculaciones institucionales, vinculaciones entre las personas, conseguir recursos, que las personas tengan una mejor calidad de vida en sus comunidades. La igualdad realmente es un concepto y cómo se ejerce o cómo la vivo en el día a día, pues justamente con el servicio, platicándole a las demás personas, pues justamente la igualdad de derechos que tenemos tanto hombres como mujeres, niños, ancianos. La democracia es igual un concepto, una institución que hemos creado para poder tener estos derechos de elección y de libertad. Si yo tuviera que describir al INE en 3 palabras, sería servicio, comunidad y lealtad. Es súper importante que el INE sea autónomo, porque tiene la capacidad o la instrumentación legal, jurídica, para funcionar como un árbitro en un ejercicio de votación. Sin el INE, México estaría fuera de la democracia, ¿no? Fuera de esta jugada de la democracia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Central Electoral, en el Instituto Nacional Electoral, y gracias de nuevo a María y a Hugo por acompañarnos. Hugo, ¿qué sí tendría que cambiar, si acaso tiene que cambiar algo en este modelo que nosotros tenemos ahora, donde conviven el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en la organización de las elecciones? Te voy a hacer 2 pequeñas aclaraciones. La primera, idealmente, yo creo que no habría que cambiar ahorita nada, porque las cosas están funcionando, un poco porque el INE tiene una gran fuerza organizadora, y su presencia y su ya conocimiento de hacer elecciones ha hecho que, a pesar de este modelo híbrido que en teoría nos puede generar mucho ruido, a mí me lo ha generado con el tema del federalismo, pero la verdad es que está funcionando bien a través de estas funciones que se le agregaron en la ley de atracción, asunción, delegación, pues la verdad es que logra equilibrios muy interesantes, ahora sí que según el sapo, según el instituto local y la elección que se le viene. Entonces, ha funcionado bien. Si habría que tomar una decisión política, yo sería la idea que no se le moviera nada, porque está funcionando muy bien. A ver, ¿no se le moviera nada nunca o de aquí al el 23, en este 24? Momento, en este momento, frente al contexto que se ha dado de estas reformas radicales que se dice que se quieren hacer, ¿no? Entonces, o lo haría con una forma mucho más afinada, digamos. Acotada. Pero, si nos tenemos que poner ya en la mesa de, no, el modelo híbrido hay que cambiarlo porque se quedó a la mitad, por lo que gustes y mandes, por las razones que cada quien quiera tomar. No. La razón es el ahorro, Hugo. Bueno, incluso por el ahorro, yo veo muy difícil ir para atrás. Entonces, habría que avanzar para perfeccionar al Instituto Nacional Electoral. Y ahí hay un argumento jurídico que me parece que es fundamental, en vista además de lo que ya empezó a suceder con el Instituto Local de la Ciudad de México, que le cambian su naturaleza y prácticamente merman su autonomía desde el Congreso local y lo hacen pedazos. Es una revisión de las autonomías constitucionales, lo que yo quiero decir. Es decir, queremos que haya un Instituto Nacional Electoral y que sea un organismo constitucional autónomo, vamos a hacerlo completo. Y en ese sentido sí tendríamos que avanzar a que los institutos electorales locales también fueran de alguna forma parte mucho más integrante de este sistema nacional, y el sistema nacional sería parte y consecuencia de la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral. Porque pasa una cosa muy curiosa, cuando María nos explicaba esta doble subordinación que quedó para los OPLES hoy en día, por una parte, los consejos generales de cada uno de ellos lo determina el propio Consejo General del INE, pero por otra parte los presupuestos se los autorizan las entidades, los congresos locales con la mano del gobernador. Pues hay una herramienta más que es mucho más peligrosa, que es la que nos ha mostrado ahora la Ciudad de México. Vía legislación pueden hacer de los institutos o de los OPLES, o creen que pueden hacer, lo que sea. Y lo digo creen porque la historia no ha terminado, va a llegar a la Corte, en fin. Y yo creo que si nos tomamos en serio la autonomía constitucional del INE, entonces no tenemos quizá por qué tener 33 autonomías constitucionales a distintas escalas. Si vamos a generar un sistema nacional de elecciones, como es la idea, y que haya un instituto nacional, vamos a hacerlo en serio y que todo forme parte de la misma
naturaleza autónoma del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, y a lo mejor sí se podría hacer con ideas claras y obviamente no nada más por capricho, una reconfiguración de una sola autoridad u oficina electoral en cada entidad federativa, ¿no? Porque sí suena, a mí sí me suena un poco en exceso que haya la oficina del INE y las oficinas del OPLE. Creo que sí hay muchas tareas que probablemente se puedan ahorrar, se puedan compaginar, siendo cuidadoso de no ir a eliminar nada, pero de esa manera haces que la autonomía constitucional sea una y no que a través de esta reproducción que haces y que queda sujeta a las legislaciones y constituciones locales, la puedan estar mermando. Yo creo que estamos en un camino a nivel nacional, porque me va a decir María, bueno, pero pues al nivel del Congreso de la Unión va a darle, entonces va a hacerlo desde ahí va a cambiar cosas. Ojo, porque la Corte lleva ya varias tesis, que ahora algunas incluso estarán por generar jurisprudencia, ha ido cada vez más dándole sustento jurídico a lo que significa la autonomía constitucional y ya le ha quitado, analizamos una sentencia hace poco, le ha quitado prebendas a las legislaturas para poder estar tocando esa autonomía constitucional. Porque al final del día eso está justamente en la Constitución y no puede ser a través de una ley secundaria que la puedes estar tocando. Entonces, si garantizamos al Sistema Nacional Electoral como parte de esa autonomía protegida por el marco constitucional, creo que vamos a tener una cosa muchísimo más sólida y mucho mejor garantizada. María. Espero haber sido claro, porque es No, más sí, está muy bien, Hugo, gracias. María, ¿quitaron los soples para ahorrar dinero? Es que eso es lo que yo creo que es una falacia. Me parece muy convincente el argumento de Hugo, pero está partiendo de una cuestión que es fundamental, que creo que a quienes estamos aquí, y espero que a muchos de quienes nos están viendo, nos interesa y nos preocupa, que es garantizar la autonomía constitucional, y voy a decir una cosa muy extraña, de a de veras. Y ahorita digo por qué digo de a de veras. La autonomía constitucional de a de veras de la o las autoridades electorales. Hasta ahí yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Lo que Hugo plantea es una estrategia jurídica para que esa defensa sea más sencilla. Yo a esa discusión le entro y replanteémoslo y organicémoslo y veamos cómo. Porque me parece que la autoridad nacional, que tiene funciones federales y nacionales, y las autoridades locales están siendo vulneradas no solo a través de un ataque verbal constante, sino a través de dos estrategias, una de ellas vieja, otra de ellas nueva, que la vimos en la Ciudad de México. La vieja es controlar por la vía del presupuesto, la nueva es no voy a hacer una reforma constitucional porque no me dan los votos, pero voy a hacer una serie de reformas legales que en los hechos acaba con la autonomía. Perdón, no hay autonomía sin autonomía presupuestal y operativa. Y lo que hizo el Congreso de la Ciudad de México, antes era Asamblea, ahora es Congreso, lo que hizo el Congreso de la Ciudad de México fue acabar con la autonomía operativa y presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, el tema no es ahorrar. Creo que se podrá ahorrar algo de dinero. A mí me parece que hay una gran falacia en ese supuesto ahorro, porque aún en un esquema absolutamente nacional, vas a tener que tener personal en todos los estados, en todos los distritos electorales. Vas a tener que contemplar que los distritos federales no son iguales a los distritos locales. Ni en conformación ni en número. Ni en formación, ni en número, y no pueden serlo y no deben serlo, a menos de que incrementes de una manera bestial los distritos federales para que todos los estados queden equilibrados, cosa que no quieren ir para allá, sino al revés, quieren disminuirlos. Entonces, se puede ir caminando para allá como una estrategia jurídica de ciencia política para proteger la autonomía, discutámoslo. ¿Es necesario para ahorrar dinero? Ahí es donde yo creo que hay una
gran falacia. Hugo, mencionas el caso de la Ciudad de México, que creo que sí, por muchos conceptos es digno de seguirle el paso, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Consideras tú que va a ser la ruta, que podría ser la ruta, ya no de grandes reformas constitucionales, que no está muy claro si se va a poder hacer, pero sí a nivel de la legislación secundaria en los estados y a nivel federal? Me parece que es el gran experimento que está haciendo Morena, ¿no? Es decir, no solo lo hizo para la Ciudad de México, claramente. Lo hizo porque aquí era donde lo tenía más fácil y más rápido, pero yo creo claramente que por ahí se van a querer caminar. ¿Por qué? Porque es una pieza clave que nunca ha sido desarrollada, creo que nos quedamos también a medio camino, que es el constitucionalismo local y la manera de proteger a las constituciones locales y la manera de vincular a las constituciones locales y su protección con la de la Constitución General del país. Ahí hay un temota para discusión de días, como hay un temota ya con la idea de repensemos, analicemos nuestro sistema de representación, qué tan grande lo necesitamos a nivel federal y a nivel de los estados, porque ahí también pues, se ha soltado y cada quien ha hecho lo que ha querido. Ahora se puso en la mesa también el tema de la representación con la propuesta de reforma que dio el presidente, ¿no? De quitar a los diputados de mayoría y que quedara pura representación. Es decir, son temas del constitucionalismo mexicano que son muy importantes discutir y parece que esa discusión se va a acelerar justamente por lo que pasó en la Ciudad de México. Y una idea más. Yo creo que la historia no está terminada de cualquier manera y creo que estos temas que estoy diciendo se van a abrir. ¿Por qué? Yo estoy convencido que el INE todavía tendrá algo más que decir porque el INE es autoridad sobre los soples. Si el INE no solo nombra a los consejos generales y se quita, no, tiene mecanismos autorizados a nivel constitucional y validados ya por la Corte para poder intervenir en la operación de los soples. Esto que decía yo hace rato, los mecanismos de asunción, atracción, delegación, pero también a través de instrumentos normativos. El reglamento de elecciones que tiene el INE es un instrumento de validez al mismo nivel que una ley del Congreso de la Unión. Seguro. Entonces, a través de ese reglamento, el INE puede dictar directrices de diseño, de estructura y de operación para los institutos electorales locales o a los soples. Entonces, esta historia, hombre, yo ahorita lo planteé así, de que hay que pensar cosas para adelante, pero esta historia no ha terminado y se va a poner todavía muy interesante. Nos quedan un par de minutitos. Me gustaría, María, que, desde luego, con todo respeto para los colegas en los organismos públicos locales, ¿qué sí tendría que mejorar? Del funcionamiento de los soples y del funcionamiento de su relación, un poco lo que tú dibujabas, Hugo, con el Instituto Nacional Electoral, ¿qué sí se tendría que hacer para que funcionaran mejor todavía? A ver, yo sí creo que tendríamos que entrar a pensar eso, pero quiero contestar otra pregunta. Adelante. Nos quedan 2 minutos. No en este momento del sexenio. No en este momento del sexenio. Las reformas electorales que está proponiendo el presidente, inclusive las que está proponiendo Acción Nacional, el PT y la rueda de prensa que nos dio el PRI, pueden ser discutibles, puede mejorarse mucho, pero son estructurales de tal manera que no podemos experimentarlas, aún suponiendo que tuvieran los votos, no podemos experimentarlas en una elección presidencial. Me parece que a este gobierno se le acabó el tiempo de presentar una gran reforma, que tenemos que irnos al 24 y en el 24 ahí sí abrir la mesa de discusión como siempre ha sido. Todo el 25 discutimos y el 26 se aprueban los cambios para aprobarlos en el 27. Y si funcionan, nos vamos al 30. Se acabó el tiempo, creo yo, del programa y de la... ¿Hubo una última idea sobre la mejora, si es posible? Bueno, ojalá... María nos dice, sí, pensemos, pero esperémonos. Si a mí me dieran elegir, yo también diría eso, hagamos eso. Y es más, yo creo que se debería de plantear, así como fue el Pacto por México, una gran mesa, primero de análisis y luego de ver de la reforma que el país necesita en materia electoral, que va por varios rubros, estos que yo mencionaba hace rato, los soples, las autonomías, en fin, varias cosas, pero con mesura y no con el calor. Una reforma con calor de tiempo es lo peor que puedes hacer porque acabas dando pactos y acuerdos que no necesariamente es lo que realmente necesitas. Estás satisfaciendo a los partidos, no a lo que el país necesita. Pero la pregunta es si eso Morena lo va a aceptar o va a querer meter
todo el empuje político, como lo hacen otros temas, para que esto salga o salga. Y si es así, pues a ver los distintos actores, incluyendo al que hoy nos invita a estar aquí, pues cuál es el posicionamiento que toma, porque será clave para poder tener el mejor de los resultados, ¿no? Bueno, pues el debate sigue abierto. Este y otros temas, y ojalá que nos puedan acompañar más adelante en Siempre, otras querido emisiones Rubén. de Central Electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en donde el Instituto Nacional Electoral comparte toda la información sobre las actividades que se realizan cotidianamente para garantizar los derechos político-electorales de todas y todos. Gracias y hasta la próxima.